Se terminó el mercado de fichajes y hoy vamos a hablar de los últimos movimientos que se han producido en la Bundesliga y centrándonos casi y exclusivamente con esos últimos movimientos que se produjeron el último día de mercado, hablando de altas, de salidas, de algo que ha pasado, de jugadores que por ahí estaban por llegar, no han llegado, de qué le ha faltado a cada equipo en algún sector y demás. Así que hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, comenzamos. Se terminó un nuevo mercado de pases, perdón, en la Bundesliga y vamos a analizar y hablar puntualmente de estos últimos jugadores que han llegado y que se han ido. Y vamos a empezar rápidamente porque hay varios nombres para analizar y tampoco creo que el video se me haga demasiado largo, pero empezamos con el caso del Bayern, que ya tenemos que hablar del caso Nico Jackson, que fue un futbolista que recordemos que hace un par de días ya se venía negociando de que iba a llegar el Bayern, de que se estaba hablando ahí de una especie de negociación con el Chelsea en cuanto a cómo se iba a dar el tipo de operación. Finalmente se acordó de que iba a ser un préstamo caro de 15 millones y una opción de compra que podía convertirse en obligatoria. Finalmente, recordemos que Nico Jackson llegó a Alemania, pasó a la revisión médica, el Chelsea el sábado jugó ante el Fulham, se lesionó Delap, el Chelsea le pidió a Nico Jackson que regrese a Londres, porque ante esta lesión de Delap, que creo que tiene 2 meses de recuperación, el Chelsea quería traer de nuevo a Jackson para ser su reemplazante. Jackson no quería volver, su representante tampoco quería que el jugador regrese a Londres. Bueno, todo eso que terminó pasando, pero que a fin de cuentas, como terminó todo con Nico Jackson siendo jugador del Bayern, pero con el Chelsea que también sale creo que como un gran ganador de esta operación. ¿Y por qué digo que sale como un gran ganador el conjunto inglés? Porque la verdad que le sumó más, porque el préstamo inicial era 15 millones, bueno, ahora va a ser de 16 millones y medio, y la opción de compra, que puede ser obligación si se cumplen o si Jackson juega determinado número de partidos, va a ascender a los 65 millones. O sea que estaremos hablando de que el Bayern, muy posiblemente, el año que viene tenga que cerrar la operación de Nico Jackson por un total de 81 millones y medio. Me parece que es un precio muy elevado. Y entiendo que el mercado para los equipos grandes sea este, que tenga que pagar sumas muy grandes, porque si vos querés calidad, tenés que pagarla. Pero la verdad que Nico Jackson, si es un delantero joven, un delantero que me parece interesante, que de paso que es un buen refuerzo para el Bayern, que necesitaba sí o sí algo en el ataque, me parece que también es caro. Y me parece que si el año que viene el Bayern paga 81 millones, veremos qué tal, cómo es el rendimiento. Capaz Jackson después la rompe en Alemania. Pero me parece que de primeras es una operación que al Bayern se le complicó mucho, que cayó en la trampa del Chelsea, que le hizo las apuradas, que después tuvo una opción B que era Lukman y que el Atalanta no quiso largarlo, no quiso sacarlo a préstamo. Entonces la verdad que es una operación muy cara y que se hizo muy a las apuradas y demás. Acá el futbolista no tiene nada que ver, acá repito, a mí es un delantero que me gusta, que pasa que es un buen refuerzo para el Bayern, pero la operación en sí, la verdad que convence realmente muy pero muy poquito, que suena muy costosa, esperemos después dentro de un año y demás. Así que el Bayern la que necesitaba un delantero, necesitaba un refuerzo más para la ofensiva, más allá de la llegada de Lucho Díaz. Pero bueno, la verdad que esta llegada de Jackson fue un poco casi de novela. Parecía que iba a terminar como que iba a terminar parecido a lo de Paliña, que recordemos que llegó a firmar con el Bayern, posó con la camiseta, bueno, no llegó ahí el transfer y demás, y volvió al Fulham. Y al año siguiente, después el Bayern lo termina comprando. Bueno, ahora Paliña ya está en el Tottenham, préstamo, así que miren cómo terminó. Pero lo de Jackson parecía parecido, porque llegó a Alemania, pasó la relación médica, el Chelsea paró todo, pidió que vuelva, bueno, finalmente terminó con final feliz esta vez, pero con, repito, el Bayern pagando de más, pagando un préstamo muy caro, y casi que teniendo que entregarse, por así decirlo, a Chelsea, porque si no, se iba a quedar sin delantero y se iba a quedar sin un refuerzo. Porque la verdad que lo hiciera con Luis Díaz, con Bischoff y ahora con Jackson. Pero si no, era un mercado que obviamente no es muy bueno. La verdad que no me gusta el mercado del Bayern. Después, seguramente, hoy, solamente lo estoy subiendo viernes. Hoy mismo van a tener después los puntajes del mercado, hablando puntualmente de cada equipo y cómo ha sido su mercado. Ya adelanto que el Bayern, la verdad que no me gustó mucho su mercado, sobre todo en cuanto a las altas. En cuanto a las bajas, sí, porque la verdad que se ha sacado mucho encima. El caso de Prietel, de Banner, de Snook, que son jugadores jóvenes, pero que más que no iban a jugar. Y también se está jugando este último día la salida de Joa Kusi Azaré, delantero sueco, 18 años, que se va a préstamo al Fulham, 4 millones la operación, el coste del préstamo, ese cargo, con creo que una opción de compra. El Bayern se guarda una opción de recompra ahí a futuro, pero es un jugador que también me parece que no iba a jugar demasiado.
y que bueno, me parece que es bien que salga a sumar minutos. Veremos porque va el Fulham, no sé cuántos minutos va a tener el Fulham. Yo creo que un préstamo dentro de Alemania tiene más sentido, pero bueno, no sé, el Bayern lo habrá visto así, así que se fue a préstamo. Veremos qué tal, pero es un jugador que, si bien es otro chico, y la verdad que el Bayern, en cuanto a sus canteranos o en cuanto a sus jugadores jóvenes, no suele por ahí darle tanto protagonismo. Bueno, el caso de Azaré, veremos qué tal sale, pero bueno, parecía que para Company, la verdad que no iba a jugar mucho, así que me parece que es un préstamo que tiene algo de sentido. Pasamos al caso de Leverkusen, que en sus últimos días cerró dos fichajes, el de Elias Ben-Seir, extremo marroquí, 20 años, que llega del Mónaco por 32 millones, jugar que tanto salió en este mercado, que iba a llegar, que estaba cerca, que no, que sí, que sí. Bueno, finalmente terminó llegando. Una suma elevada, pero bueno, un futbolista joven que llega para reemplazar a su compatriota, a Amin Adli. Veremos qué tal. La verdad que tampoco puedo hablar mucho de él, porque he visto muy pocos partidos justamente del exfutbolista del Mónaco. Y el caso de X Fernández, que llegó el último día, fue el último refuerzo confirmado por el conjunto que no sabemos de quién, ya no es más de Ten Hag. Así que 23 años para el futbolista que llega del Al Kadish. Kashia creo que es, creo que se pronuncia el conjunto árabe, 25 millones, también creo que hay no sé si hay variables, una opción de una reventa o alguna plusvalía y demás, una operación un poco cara, pero me parece que es un buen fichaje. El Leverkusen necesitaba sí o sí un reemplazo para Xhaka. Se habló mucho de que durante varias semanas, bueno, finalmente terminó llegando el último día, pero me parece que es un jugador joven, que tiene condiciones y que si se adapta rápido al fútbol alemán, me parece que va a ser un refuerzo que va a dar que hablar dentro del fútbol alemán, así que me parece muy bien apuntado. Después ya sabíamos lo de Bade, ya sabíamos lo de Lucas Vázquez y demás, así que bueno, esos fueron los últimos dos movimientos de un mercado de Leverkusen que fue muy movido claramente en cuanto a salidas, en cuanto a entradas, así que después lo estamos hablando puntualmente mejor en ese video de los puntajes, en ese video de las notas. Pero me parece que el fichaje de X, la verdad que apunta de muy buena manera. En cuanto a las bajas, se fue Farid Alfa-Ruprecht, este delantero que en este mercado llegó proveniente de City, pero que lógicamente no iba a jugar, se fue a préstamo al Bochum. Boniface, que se fue al Werder Bremen, que ahora voy a hablar de él. Y el caso de Pierre Hincapié, que se fue al Arsenal a préstamo. Operación rara porque, si bien creo que esto lo comieron los equipos, porque se fue a préstamo con una opción de compra. Una opción de compra casi que dibujada porque es más una obligación, pero un futbolista que pidió salir, que se va en el último día de mercado, un futbolista titular, una pieza clave, otro jugador importante que se le va a Leverkusen en este mercado. Entonces es una operación rara que ensucia un poquito más el mercado del Leverkusen. Pero bueno, entiendo que ese jugador pidió irse y tenía ganas de irse y no quería quedarse. Para mí, en estos casos, lo mejor es que se vaya. Si no quiere estar, que no esté. Así que me parece que es una operación que, bueno, el Leverkusen le trató de encontrar una salida decorosa. Así que bueno, veremos qué tal Piero, la central que a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho, la verdad que Hincapié. Veremos qué tal va en el Arsenal, ojalá le vaya mejor, le vaya muy bien. Le vaya mejor, la verdad que Leverkusen tuvo un nivel espectacular, pero ojalá que logre continuarlo en Inglaterra. Así que el Leverkusen cierra el mercado con el fichaje de X Fernández y deben seguir, pero con esta salida también dolorosa de Hincapié y encontrando solución para el caso Boniface, que repito, ahora cuando hable del Bremen vamos a hablar de él. El Eintracht, la verdad que cierra un mercado que después vamos a hablar en cuanto a los puntajes, pero el último día quiso cerrar a Onyedika, este pivote del Ghent, si no estoy mal, nigeriano, que quería, o que Kroos quería para reforzar el equipo, porque necesitaba sí o sí un pivote. No lo logró cerrar. Acá me parece que hubo un déficit, porque la verdad que el equipo necesitaba, o el plantel, le hacía falta más un pivote, y la verdad que no llegó. Y la verdad que en los últimos 2 días creo que sonó el nombre del nigeriano. Entonces, es un final con alguna duda. También se había hablado de algún central, de algún extremo por izquierda. Bueno, finalmente el Inter cerró el fichaje con Doan, con Burkhardt y con Setterer, que son buenos fichajes, pero bueno, creo que le faltó algo ahí. Le faltó, si bien es un mercado creo que bueno, le faltó algo más, sobre todo porque el último día quiso hacer algo y la verdad que no le terminó saliendo. Pasamos al caso del Dortmund, que después no cerró nada más. Ya hablamos de Fabio Silva. Hablamos ya también del caso de, ya habíamos hablado de Chukwuemeka. Lo de Samino, cuando yo hice el anterior video, todavía no estaba, no había sido oficial, pero ya había comentado algo de él. Ya debutó y dejó unas sensaciones, así que bueno, veremos. Lo de Fabio Silva, por ahí lo último, que no sé si hablé, no recuerdo muy bien si hablé en el anterior video, pero es un delantero que para mí me parece que el Dortmund necesitaba un delantero suplente para ir así otro 9, cosa que Maximilian Meyer no es 9, tiene solamente a Guirassy, pero me parece que la prioridad del Dortmund tenía que ir por otro lado. O un pivote, que es algo que vengo pidiendo para el Dortmund desde hace meses, o un mediapunta, porque Chukwuemeka no es mediapunta tampoco. Entonces, me parece que la prioridad, o que ese dinero invertido por el portugués, tendría que haber ido en otra posición. Bueno, finalmente llegó Fabio Silva,
que veremos qué tal. Ya hay una especie también de polémica porque llegó lesionado, porque sale que tiene un mes de recuperación. Entonces, bueno, la verdad que es un fichaje que llega con varias críticas y que además, si le sumamos esto a la lesión, bueno, la verdad que el Dortmund hizo un mercado que ya vamos a hablar, pero ya adelanto que la verdad que no me gustó. El caso del Friburgo, que cerró el mercado hace varias semanas, porque la verdad que no se reforzó más, trajo 6 refuerzos y ya son jugadores que trajo hace varias semanas, hizo el trabajo muy rápido. En las bajas se fue Merlin Roll, que se fue al Everton a préstamo 2 millones y una opción de compra que no tengo muy bien el número. Jugador que partía como suplente, me parece un jugador interesante que para la rotación y sobre todo para el equipo que va a jugar en Europa me parece un recurso valioso, pero bueno, me parece que Schuster por ahí no lo iba a tener tanto en cuenta. Me parece que Foyta se vio seducido por la Premier. Creo que la opción de compra es de 25 millones. O sea que es una operación muy cara si el Everton lo compra finalmente. Así que, bueno, creo que es una operación que le cierra a todos. Así que me parece una salida ahí a tener un poquito en cuenta, pero tampoco de demasiado peso dentro del Friburgo. Caso Mainz, que cerró su mercado con William Bobbing, delantero, media punta, 22 años, danés, que llega del Sturm Graz, 3 millones y medio. Se había hablado mucho de él, pero que creo que el Mainz está esperando a cometer este fichaje si se metía en la fase de Liga de la Conference. Se terminó metiendo y bueno, ahí con ese dinero, justamente, o con esa clasificación, mejor dicho, se terminó inclinando por este delantero, repito, media punta danés. Veremos qué tal. Llega para reforzar un poquito más ese ataque con Holleberg y con Viper. Pero es un jugador que también, por lo que he visto, también puede jugar un poquito más atrás. Así que me parece que es un fichaje también en ese sentido bastante polivalente y que, bueno, puede encajar en diferentes posiciones para... o mejor dicho, en el esquema de Bo Henriksen, así que me parece que es un buen fichaje. En las bajas no hubo mucha novedad, así que es un mercado bastante tranquilo en el Mainz, el que ha cerrado. El Leipzig confirmó el fichaje de Konrad Harder, delantero 20 años que llega proveniente del Sporting, también danés, 24 millones la compra más cara del conjunto RB en este mercado. Que llega para reemplazar a Openda. Openda que se fue a la Juventus, un préstamo con una opción de compra dibujada también porque creo que es obligación, si se cumplen algunas condiciones. La verdad que lo de Openda, rápidamente digo que es un jugador que tuvo un paso en el Leipzig de más a menos, un muy buen año, un muy buen primer año en el que ilusionó mucho y un segundo año en el que bajó el nivel, se contagió el equipo, fue un jugador, perdón, que tuvo rendimientos irregulares, por momentos fue un delantero que mostró bastante apatía. Y bueno, creo que el Leipzig me da la sensación de que todo el mercado trató de sacárselo encima, de que todo el mercado trató justamente de encontrar un equipo interesado. Bueno, apareció la Juventus sobre el final y se lo terminó llevando, así que bueno, veremos qué tal Harder, pero el Leipzig cierra el mercado sin Xavi Simons, sin Sesco y sin Openda, y con Harder, con Rómulo como sus números 9, como sus nuevos números 9, con sus nuevos delanteros, con Diomandé y Bakayoko como extremo. Así que es un ataque totalmente renovado. Veremos qué tal le sale. Ya estamos hablando del Leipzig. Así que veremos qué tal Harder, que es un delantero que en el Sporting tuvo ese rol por momentos de reemplazar a Gyökeres y se quedó un poquito corto. Lo que he visto de él, he visto cosas interesantes y otras que me dejan dudas, pero bueno, veremos qué tal se adapta en Alemania. Lo he hecho en las bajas, la que se confirmó finalmente fue la Openda en ese último día. Se fue Elmas, que volvió al Napoli a préstamo, un jugador que no iba tenido en cuenta, así que me parece que es una buena salida. Se fue Vermeeren, que también se fue al Marsella, un jugador que la temporada pasada lleva a préstamo. Jugó, la verdad que nunca me convenció, que nunca convenció realmente, se lo vio displicente, un poco verde incluso, se va a préstamo al Marsella, una operación que salió mal a Leipzig porque lo trae a préstamo, después lo compra por 20 millones, a lo da a préstamo, operación que no salió bien. Y el caso de Gertruida, muy parecida o incluso peor, porque Leipzig lo compra el año pasado, creo que por 25 millones, y como la temporada pasada cuando jugó no lo hizo bien, fue un jugador que se quedó corto incluso, que la verdad que mostró un nivel bastante lejos de lo esperado. Bueno, ahora se va a prestar al Sunderland. Operación también bastante rara, pero bueno, el jugar para Wagner parecía que no, para Werner parecía que no contaba, así que es una operación que bueno, veremos cómo le va en el Sunderland, pero es un jugador que el Leipzig la verdad que no terminó funcionando. Pasamos al Werder Bremen, que confirmó el fichaje, lo dicho, de Víctor Boniface, que llega a préstamo de Leverkusen, una operación total, un bombazo de la nada, un bombazo para cerrar el mercado en Alemania. Recordemos que Boniface este año estuvo cerca de irse al Al-Nassr en enero, finalmente no se dio. Después llegó John Durán para el equipo árabe. Ahora estuvo en este mercado muy cerca al Milan, fue a Milán, hizo la revisión médica, no la pasó y el Milan desistió de su fichaje. Y bueno, el Leverkusen la verdad que se lo quiere también sacar encima, quería que el jugador se vaya. Y bueno, la solución más factible que encontró es dárselo a préstamo al Werder Bremen, casi que pagando todo el contrato. Entonces, esos jugadores claramente el Leverkusen no lo quería tener esta temporada. Por una cuestión física y por alguna cuestión de que Boniface, si bien es un delantero que me gusta mucho, tiene alguna cosita, ¿no?
algunas actitudes que por ahí no gustan, así que bueno, creo que un año fuera de Leverkusen le puede hacer bien. Veremos qué tal en el Werder Bremen. Para mí es un delantero espectacular. Creo que para el Bremen es un delantero muy bueno el que ha conseguido, pero todo va a depender de cómo esté físicamente, de cómo se recupere de esa molestia que tiene en la rodilla y de cómo esté mentalmente. Si mentalmente está bien y está bien físicamente, me parece que es un fichaje ultra top para el Werder Bremen. Si está mal, es un jugador que incluso después puede causar algún problema. Por eso es una operación rara. Es más, si Boniface estuviera bien físicamente y mentalmente estuviera un poquito más ordenado, por así decirlo, no hubiese llegado al Werder Bremen. Por eso también es una operación que el Werder Bremen la asume justamente porque, bueno, entiende que si lo recupera es un jugador que le puede dar mucho. Si no, bueno, veremos qué tal. También se confirmó el fichaje de Cameron Puertas, que se confirmó ayer mismo. Llega a préstamo del Al-Qadsiya, equipo también que comparte con X Fernández, media punta belga, que tuvo el fútbol belga, en el que dio un buen rendimiento, fue español, mejor dicho, 27 años, que llega para reforzar esa media punta. Veremos, jugar que lo que he visto sobre todo en Bélgica, en Arabia no lo vi, en el Unión Saint me gustó, creo que puede haber una buena conexión entre él y Schmidt. Ya conoce a Boniface porque convirtió en equipo en Bélgica, así que me parece que es un buen fichaje. Y el Werder Bremen, que hizo un mercado antes de Puertas y Boniface bastante discretito, bueno, creo que con ellos dos termina redondeando un mercado bastante positivo. Y después la verdad que no muchas más, porque ya después los Sugawara ya también ya lo había comentado, así que la verdad que son dos buenos fichajes para cerrar el mercado el que ha hecho el conjunto de Bremen. En las salidas no hay ninguna que comentar. Bueno, se fue Opitz, que se fue al Karlsruher, pero después ninguna baja de peso más en sus últimos días. El Stuttgart, que tuvo esa salida, también un bombazo, la de Nick Woltemade, que simplemente se fue al Newcastle por 85 millones. Una venta espectacular por un jugador que el año pasado, recordemos que llegó libre, tuvo un gran rendimiento y rápidamente se ha vendido por una suma una locura. Es la venta más cara en la historia del Stuttgart. Es una buena venta. El problema es que se dio en un mal timing, porque se dio muy cerca al final del mercado y no le dio tiempo al Stuttgart a conseguir un reemplazante. Se había hablado de este delantero Ho Young, bueno, no me acuerdo, este delantero del Game, perdón que no me acuerdo bien el nombre, que iba a llegar. Hizo la revisión médica, no la pasó y el jugador, bueno, y el club desistió de su fichaje. Así que el Stuttgart no encontró un reemplazante para Voltemade, o sea que va a tener un delantero menos y perdió su figura. Es algo que lógicamente esto le va a bajar bastante en el puntaje que le voy a dar después en el próximo video, pero bueno, veremos qué tal, cómo se desarrolla Jones. Después, en cuanto a bajas, no hubo ninguna más, salvo esa de Voltemade. En las altas llegó Badreddin Bouhani, extremo derecho, zurdo, que llega al Niza por 15 millones. Un poco para ser ese reemplazante de Milot. Si bien tiene otras características, también un extremo para reforzar las bandas. Por lo que dicen, es un jugador que tiene muy buena pinta, así que veremos qué tal. Y también llegó, para mí, un fichaje muy ilusionante, que es el de Bilal El Kanous, media punta marroquí, que llega por del Leicester, un préstamo de 3 millones, con una, creo que, opción de compra de 20-25. Jugador que la verdad que tiene muy buenas condiciones, que lo que he visto él en cuanto a partidos y videos, me ha gustado mucho, me parece un gran refuerzo, me parece que es un jugador que va a llegar para ser importante, así que veremos qué tal, pero es un jugador que, bueno, la verdad que promete bastante. Pero como decía antes, la nota negativa del estudio tiene que ver con que se fue a Voltemade, es una gran venta, pero que justamente no trajo un reemplazante. Por eso el Stuttgart cierra un mercado con dudas, pese a este fichaje de Kanous y demás. Me deja algún tipo de duda. El Gladbach se cerró el mercado con Yannick Elgehard, 24 años pivote, que llega proveniente del Como, exfutbolista, por ejemplo, del Friburgo y del Fortuna Düsseldorf, que en Italia creo que no jugó demasiado. Bueno, ahora llega a préstamo, jugador que llega sobre todo para esa rotación. El que se fue Julian Weigel, que también se fue al Qadsiya, perdón, que ya es la tercera vez que digo el nombre en este video. El ex equipo de X de Cameron Puertas. Bueno, Weigel llega para reemplazar a X Fernández, 8 millones, jugar que parecía que para Giovanni ya era suplente, así que me parece una buena venta, jugar ya 30 años, así que me parece que es una salida que llega por todos lados, porque el jugador además se va a Arabia a conseguir un contrato muy pero muy jugoso, así que Elgehard llega como respuesta a la salida de Weigel, y después no mucho más del mercado del Gladbach. El Wolfsburgo el último día cerró a Adam Dagim, delantero danés, muchos daneses ya llegaron a este mercado, que llega a préstamo del Salzburgo. Veremos qué tal. Desde los números, no es un delantero que haya tenido tampoco grandes cifras. Puede jugar de delantero, también puede jugar de extremo. Bueno, veremos qué tal. Llega un poco para la rotación y demás. La verdad que no sé qué esperar de él porque no lo conozco. Y el caso también de
Jenson Selt, central, 22 años, neerlandés, que llega a préstamo del Sunderland para cubrir la baja de David Odogu, central, 19 años, que lleva al Milan por 7 millones. Central que prometía, central que la verdad temporada pasada con el juego lo hizo bien, pero creo que para Simonis era una tercera o cuarta alternativa en la central, y creo que el jugador vio el Milan como un proyecto más seductor, por supuesto es un mejor equipo, y creo que el Wolfsburgo como club vio una oferta muy tentadora por un jugador que, si bien es joven, tiene proyección, era suplente. Entonces, bueno, creo que es una operación que también se cerró por todos lados. Por eso se fue Dow y por eso llegó Selt. Y llegó Dagim por Czerny, porque el extremo checo, finalmente, que parecía que se iba a quedar, que con Simones iba a tener una segunda oportunidad, bueno, se fue al fútbol turco, se fue vendido por 6 millones al Besiktas, creo que es una buena venta. Así que bueno, Dagim, si bien más un 9, bueno, ya un poco para reemplazarlo y demás. Así que el último día el Wolfsburgo hizo jugar por jugar. Se fue central, traigo un central. Se fue un extremo, traigo un delantero. Así que no mucho más del mercado del Wolfsburgo. El Habsburgo también cerró 2 fichajes ese último día. Le Fabian Rieder, que llega por 7 millones del Reims, 23 años para el mediapunta. La temporada pasada tuvo en el Stuttgart, que la verdad que no dejó un buen rendimiento. Tuvo algún pasaje en el primer tramo de su llegada al Stuttgart, pero después bajó mucho su nivel y casi que no terminó jugando. Veremos qué está en el Habsburgo. Y también llegó el caso de Ismael Garbi, 21 años, fuiste tunecino de la nacionalidad española, que llega a préstamo del Braga, también para reforzar un poco más esa media punta. El Habsburgo, que se ha reforzado creo que de buena manera y ha traído también mucho media punta. Veremos ahí qué está pensando Wagner, pero bueno, cierra el fichaje con estos dos fuitas jóvenes además, así que veremos qué tal. En cuanto a bajas, no hay ninguna que comentar que se haya producido de mucho peso. Que digamos, como se fue Tim Braunhaupt, que finalmente se fue a préstamo al Düsseldorf, vuelve a segunda división, jugar que para Wagner sí no iba a ser tenido en cuenta. El Unión Berlín, la verdad que en los últimos días casi no se ha movido, más de lo mismo que ya habíamos comentado antes. En cuanto a la baja, finalmente se fue Lucas Toussaint, que vuelve a Francia, se fue al Brest, jugar que para Baumgart parecía no contar, se fue Laszlo Benes, que también se va a préstamo al fútbol turco, veremos qué tal, pero también para Baumgart, la verdad que nunca terminó de contando para él, y la temporada pasada no jugó, tampoco dio un gran rendimiento, así que eso en cuanto a las bajas. Y después ninguna más. Caso San Pauli, que cerró el mercado con Martin Kars, que no sé si lo había comentado en el video de San Pauli, no en este video, no en esta serie de videos que ya es el último, pero delantero que llega por el Magdeburg, la temporada pasada hizo un muy buen año en segunda edición, delantero con gol, que es lo que necesitaba el San Pauli, así que me parece un muy buen refuerzo, es la compra más cara en la historia del club. Así que veremos qué tal, pero es un refuerzo necesario para el equipo de Blessin. En cuanto a las bajas, ninguna que comentar que se haya producido cerca de los últimos días. Se fue Banks a préstamo, pero un jugador que casi no contaba. El Hoffenheim cerró su mercado también ya con el fichaje de Ajdari hace un par de días, y después realmente no mucho más que destacar. En las bajas se fue Gif Orban, se fue a préstamo a Hellas Verona, delantero que llegó en enero, no contaba para Ilser, bueno, se terminó yendo. Becker se fue al Nuremberg. ¿Qué más? Se fue Grealish, se fue al Braga, por ejemplo, otro jugador que no iba a contar para Ilser. Drexler también se fue con Becker, se fue al Nuremberg. Así que es un equipo que ha hecho un buen mercado y que se ha sacado muchos jugadores encima. Ha descomprimido el plantel bastante. El Heidenheim cerró el mercado con nada. Sabíamos lo de Pacarada, que llega a préstamo, perdón, que llega de Colonia para reforzar ese lateral izquierdo. Buen fichaje, pero que solamente el club hizo 3 en este mercado. Y es un equipo que la temporada pasada sufrió mucho y que tiene un plantel muy limitado. Así que no entiendo muy bien a qué va a jugar el Heidenheim, porque si va a jugar con fuego es muy posible que se queme, pero bueno, veremos qué tal. Y sobre el final de mercado se fue Leo Cienza, la gran figura de este equipo, el jugador de más calidad, el futbolista diferencial del Heidenheim. Se fue por 9 millones al Southampton, que es una buena venta, es cierto, pero la hiciste el último día y es un jugador que, lo dicho, era un poco la esperanza del equipo para lograr la permanencia. Y encima trajiste un reemplazante. Entonces la verdad que es un mercado muy flojo el de Heidenheim, que ya estamos hablando de él, pero en cuanto a las notas, pero mercado que deja muchas dudas. Y el caso del Colonia, que cerró el mercado con Alessio Castro Montes, futbolista belga, también nacional española, que llega proveniente del Unión Saint-Gilloise por 2 millones, jugar que puede jugar por derecha, por izquierda, de carrilero, de extremo, jugar muy polivalente, que encaja con lo que quería Lucas Wagner, así que me parece un buen fichaje. El Colonia cierra su mercado con 11 caras nuevas, un 11 perfectamente equilibrado, así que es un muy buen fichaje, veremos qué tal. En cuanto a las bajas, no hay que tampoco que destacar, lo he hecho la de Pacarada, por ahí como algo más destacado. Julian Pablo, un chico que la temporada pasada jugó, se fue al Dresden a préstamo, se fue a Rodich, que no iba a ser tenido en cuenta, se fue al fútbol polaco,
y después poquito más. Ha hecho un buen mercado el equipo de Colonia. Y el Hamburgo, que eso al final del mercado metió 2 bombazos. El de Lokonga, que llega, Zambi Lokonga, llega proveniente del Arsenal por 300.000 euros. Una ganga, un jugador que más creo que es un perfil que necesitaba el Hamburgo, más ese mediocentro más organizador. Y sobre todo me quiero quedar con el fichaje de Fabio Vieira. 25 años, media punta, que llega proveniente del Arsenal, que recordó la temporada pasada tuvo en el Porto. Él es futbolísticamente nacido justamente en el equipo de Portugal. Así que me parece que es un fichaje que el Hamburgo casi que se lo sacó de la manga. Pues un jugador que yo creo que podría haber ido a otro equipo, no un recién ascendido. Pero bueno, el Hamburgo tiene todavía, por supuesto, toda su historia atrás. Es un equipo seductor que volvió a la Bundesliga y bueno, encontró la manera de traerse a Fabio Vieira. Para mí es un fichaje muy a lo Boniface, que en otro contexto seguramente no hubiese llegado al Hamburgo. Pero es un jugador que tiene que relanzar su carrera, que la temporada pasada no jugó tanto en el Porto, así que me parece que en el Hamburgo ha encontrado un gran destino para justamente volver a su mejor versión. El Hamburgo necesitaba un número 10 y la verdad que trajo Fabio Vieira y es un movimiento muy ilusionante, es un movimiento top para el Hamburgo, así que veremos qué tal, pero el Hamburgo cerró de buena manera su mercado, fichando 2 jugadores del Arsenal, jugadores de experiencia que vienen de la Premier y que refuerzan posiciones necesarias para el equipo de Polsin, así que después creo que en cuanto haya otros rumores, perdón, en cuanto a algún otro movimiento que se haya producido, estoy viendo acá. Bueno, se fue Gustavo Puerta al Leverkusen, se fue al Racing de Santander en la segunda España por 3,5 millones. Y después creo que no me estoy viendo de ningún movimiento más. Se fue Browning de Heidenheim a préstamo, un jugador que la verdad que no tampoco iba a tener muchos minutos. Y después, a ver alguno más. Noah Weihab, que se fue a Legia Varsovia a préstamo. Jugador que parecía que iba a volver a San Pablo y bueno, frente se fue a Polonia. El Eintracht encontró acomodo para Nkunku, jugador que ya la temporada pasada me había dejado muchas dudas, se fue al Torino a préstamo. Dina Bimbe, que ya había estado apartado hace varios meses del Eintracht, del primer equipo, se va a préstamo al Brest, así que va a compartir equipo con Tuzar. Y después, ningún momento más. Bueno, el caso del Werder Bremen, perdón, el caso del Hamburgo también, que me olvidé mencionar. El caso de Luka Vuskovic, también central, 18 años, que llega proveniente del Tottenham a préstamo para reforzar la defensa. Que también nos lo comenté junto a Lokonga y junto a Vieira. Así que son 3 refuerzos que ha traído el Hamburgo de la Premier. Así que muy buen cierre de mercado del recién ascendido. Y después, la verdad que no mucho más. Ya nombré todos los que tenía que nombrar. Así que no mucho más, así más o menos un repaso rapidito. Perdón si fui muy apuradas, pero no creo que tampoco el video me quede demasiado largo. Hablando de los últimos movimientos que hemos tenido en este mercado. Movimientos sorprendentes, bombazos como lo de Boniface, como lo de Fabio Vieira, lo he dicho también lo de, lógicamente, lo de Nico Jackson y algún movimiento más. Así que ha sido un buen mercado. Ojalá que tengamos una temporada realmente muy, pero muy positiva en cuanto a estos fichajes, porque la temporada pasada la verdad que hubo fichajes, muchos que no rindieron, así que bueno, veremos si esta temporada la cosa cambia. Así que no mucho más, los leo en comentarios con lo que tiene que ver con rumor, o con rumores, la tengo en los rumores, con lo que fueron esos últimos movimientos, qué piensan, si tienen ilusión con alguno, si a alguno no les gusta y piensan que va a decepcionar, bueno, cualquier comentario más que bienvenido. Así que no mucho más, como siempre les digo, los invito con el canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó, que lo compartan, que me sigan el resto de mis redes, en mi canal principal, y ya saben, por supuesto, todo, pero todo el resto. Así que no mucho más, este fue el último video del mercado hablando de números propios. Ya el próximo, que trataré de subirlo hoy viernes para cerrar el mercado definitivamente, hablando de las notas, de los puntajes de cada equipo, de lo que han hecho o no dentro del mercado. Así que los espero después con ese video. Y después no mucho más, lo dicho, suscriben, comentan y ya saben, todo por todo el resto. Y ahora sí digo que nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.